buenas tardes para todas y para todos, señora presidenta, magistradas, magistrados, asistentes a esta audiencia, funcionarios de gobierno, organizaciones de víctimas y víctimas. Nos han preguntado a la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes que demos cuenta de cuáles han sido las iniciativas que se han tramitado desde el Congreso y si han tenido obstáculos, cuáles han sido ellos. Quisiera referirme no solamente a iniciativas de tipo legislativo, sino también a las iniciativas de control político que ejercemos desde el Congreso de la República. En una revisión que hicimos a través del sistema del Congreso, encontramos que desde 2013 se han presentado 21 iniciativas de modificación o prórroga de la ley. 4 de ellas están vigentes en este momento y cursando, 17 han sido archivadas o retiradas. De esas 21, si uno trata de categorizarlas, más o menos hay 5 tipologías del tipo de reformas que han cursado en el Congreso. Hay unas sobre ampliación de tipos de medidas de reparación, particularmente concentradas en ampliación, por ejemplo, de acceso a educación. Hay otras relacionadas con ampliación del universo de víctimas, qué víctimas deberían ser cubiertas por el universo de esta ley. Hay otras relacionadas con la ampliación del plazo para el registro, que me sumo a las palabras del senador Roy. Una cosa es la vigencia de la ley, otra muy distinta es el plazo para registrarse como víctima. Han hecho curso estas de ampliación de ese plazo, hoy ya cerrado, salvo en casos de fuerza mayor o de nuevos hechos. Y finalmente han hecho curso reformas particularmente relacionadas con el proceso de restitución de tierras. Las que están en este momento vigentes, y hay una quinta categoría que son aquellas de vigencia propiamente. Las que están en este momento en curso, que son 4, 3 de ellas son sobre la ampliación de la vigencia. Esas 3 están repartidas, una por el Centro Democrático, pretende ampliarlo 20 años, y 2, una por el partido de la U y otra por los partidos de oposición que pretenden ampliarla 10 años. Y la cuarta que está en curso es una presentada nuevamente por la senadora del partido de gobierno, la senadora María Fernanda Cabal, que entre otras busca retrotraer la inversión en el principio de la carga de la prueba para el proceso de restitución, haciendo que sean las víctimas las que tengan que probar el despojo. ¿Cuáles entonces los principales obstáculos que encontramos? Si se dan cuenta, si uno, toma desde 2013, lo que encuentra es a hoy parecería existir cierto consenso si uno entiende que hay partidos de gobierno, de oposición e independientes que están presentando proyectos de prórroga, pero muchísimo disenso y ausencia de liderazgo político sobre cuáles son las adecuaciones en una tensión muy dura entre unas medidas más maximalistas, sobre todo en el origen de la ley 2013-2014, relacionadas con abrir el registro, abrir el tipo de medidas, y las que cursan ahora, en particular esta que está vigente, que son restrictivas, regresivas, echar para atrás aquellas medidas que ya habían sido, conseguidas por las víctimas, como por ejemplo la inversión en la carga de la prueba frente a la restitución. ¿Qué hemos encontrado en nuestro trabajo de control político? Y esta es parte de las cifras de gobierno mismo. Nosotros produjimos desde la Cámara de Representantes un informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz que incluye un capítulo sobre el seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas. Con las cifras de gobierno uno encuentra que en reparaciones, particularmente en el componente de indemnización, hay un avance del 12%. Es clarísimo, si uno simplemente hace una evaluación, que pretender indemnizar a todas las víctimas sujeto de indemnización al ritmo al que veníamos hasta el inicio de este gobierno nos tardaría 62 años. Con las propias cifras de la unidad de restitución de tierras, incluso no tomando aquellas más preocupantes de organizaciones de sociedad civil, nos tardaría también 12 años si partimos de la cifra de 370.000 hectáreas restituidas hasta el momento y si aceptáramos la cifra de la unidad de tierras de que son 3 millones de hectáreas de potencial de restitución. Ustedes saben bien que hay enormes discusiones, hay quienes dicen que habríamos 6 millones, pero en un escenario más o menos conservador, en todo caso estamos bajo un escenario de avance del 12%, con lo cual, por supuesto que en 2 años que nos quedan no alcanzaríamos. Lo que quizás es más preocupante es el proceso en el cual durante este año de gobierno Duque se ha ralentizado el proceso de reparación de víctimas. Lo que documentamos en el informe es que mientras que el promedio anual de indemnización de víctimas desde la vigencia de la ley hasta el inicio del gobierno Duque fue de 103.792 víctimas indemnizadas al año, durante el primer año de gobierno Duque se indemnizaron 45.091 víctimas, es decir, hay una reducción del 56% del número de víctimas indemnizadas al año.
Esa cifra es, por ejemplo, igualmente preocupante en temas de atención psicosocial a víctimas. Veníamos de un promedio anual de 107.000 víctimas con proceso de atención psicosocial. En 2018 se dieron 59.600, con lo cual habría un promedio mensual de más o menos 5.000, y a 2019 vamos en un promedio mensual de 3.500 víctimas con atención psicosocial. Entonces, insisto, es aún más preocupante si uno entiende no solamente que el universo es muy grande, sino que en vez de acelerar estamos ralentizando. Digamos, lo último de control político es que si uno toma en consideración la discusión sobre el presupuesto 2020, y como bien decía el senador Roy Barreras, cuáles son los compromisos presupuestales para realmente satisfacer los derechos de las víctimas, lo que nos encontramos es que, comparando con las propias metas del gobierno Duque, el gobierno de Iván Duque pretende indemnizar a 510.000 víctimas durante este cuatrenio, que es una, digamos, meta inferior a la del cuatrenio anterior, pero digamos partimos de esa base. Si uno toma todos los recursos asignados para la unidad de víctimas para 2020, en todo caso el gobierno de Iván Duque solo lograría cumplir el 30% de la meta que el propio gobierno se trazó frente a indemnización de víctimas. Entonces, insisto, no solamente estamos de cara a un control político que nos está señalando que venimos en un atraso significativo, a pesar de que esto es un proceso complejo, difícil, como bien lo han dicho varios en esta audiencia, estamos tratando como país de hacer frente a el drama que nos dejó la guerra, y por supuesto que reparar un universo tan grande de víctimas es muy complejo. No quiero negar la complejidad de esa tarea, pero tampoco creo que debamos negar que venimos en un proceso lento y que se está ralentizando aún más durante este gobierno. Por esas razones, y partiendo de lo que creo que se ha expresado ya de manera muy clara en esta audiencia, si uno toma el acto legislativo 1 de 2017, particularmente el artículo transitorio 18 constitucional, es claro que ahí hay un cambio constitucional en donde dice, y abro comillas, el Estado garantizará el derecho de las víctimas a la reparación integral. Es decir, en el marco del sistema integral se abre ya una obligación atemporal de garantizar la reparación integral en el marco del sistema integral, que tiene una vigencia de por lo menos 3 periodos presidenciales, como ha sido señalado aquí. La pregunta entonces, yo creo, no es tanto si en efecto es constitucional que exista un límite, que yo creo la respuesta es claramente no, no es constitucional que exista un límite temporal, sino si es suficiente eliminar ese límite temporal para efectos de cumplir con el acuerdo de paz. Y yo quisiera insistir que es necesario, pero no suficiente. Como ya lo señalaba el excomisionado de paz, el acuerdo de paz específicamente en el punto 5.1.3.7 señala una obligación en cabeza de gobierno de poner en marcha un proceso participativo para adecuar y fortalecer la ley de víctimas como el componente de reparaciones del sistema integral y de la manera en la cual debemos satisfacer los derechos de las víctimas. Ese proceso participativo se hizo, tuvo la participación de más de 3.000 víctimas durante 2017 y están las, digamos, conclusiones sobre la mesa de cómo debería seguirse adelante con una propuesta de adecuación y fortalecimiento. Y dada la experiencia en el Congreso y teniendo en cuenta que creo que lo que más ha sufrido dificultades en el Congreso es ponernos de acuerdo en cuáles son esos criterios orientadores para la adecuación y el fortalecimiento de la ley, yo quisiera poner en consideración de la Corte que si llegaran a la conclusión de declarar inexequible el apartado que limita la aplicación temporal de la ley, consideraran también exhortar al Congreso sobre la base de unos criterios orientadores que nos permitan conducir ese proceso de adecuación y fortalecimiento de la ley. Y quisiera sugerir 3 para poner en consideración de la Corte. Lo primero es que creo que el diagnóstico de control político nos aclara que tenemos que llegar más rápido a más víctimas, porque, insisto, al ritmo al que veníamos nos iba a tardar 62 años, al ritmo del gobierno de Iván Duque nos va a tardar 120 años. Se nos van a morir las víctimas antes de que las reparemos si no tomamos medidas para cómo garantizar llegar a más víctimas más rápido. Eso implica, creo yo, articular con los planes de desarrollo con enfoque territorial, potenciar la reparación colectiva, y eso implica no solamente en el discurso, implica meterle recursos, hacer un plan, cuál es la visión de gobierno de cómo llegamos más rápido y con mejor calidad a más víctimas. Implica diferenciar las medidas del universo de víctimas de desplazamiento del universo de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Implica potenciar los retornos y la restitución de tierras en un universo como el nuestro, donde
el grueso de las víctimas son desplazados, el énfasis que deberíamos estar dando en fortalecer el proceso de restitución pues es muy superior a lo que hemos visto. Por ejemplo, alguna de las iniciativas que se discutió hace no mucho tiempo fue pensar en alternativas de en qué casos cabría la restitución administrativa, para que no tengamos que llevar todos los casos a jueces si no hay contradicción y podamos avanzar de manera más rápida. Acordar no imponer criterios de priorización. Gran parte de lo que nosotros vemos desde la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes cuando hacemos desplazamientos al territorio para hablar con las comunidades y nos reunimos siempre con víctimas, hemos hecho durante este primer año 12 víctimas reuniéndonos con las mesas de víctimas a nivel territorial, todas insisten en que sienten que les imponen criterios de priorización, que primero las víctimas de más de tantos años, que primero las víctimas más pobres, que primero, claro que hay que priorizar, pero acordemos de manera participativa esos criterios de priorización, de lo contrario siempre serán imposiciones ilegítimas. Priorizar, por ejemplo, la generación de ingreso, que es una de las grandes pedidas que hacen siempre las víctimas a nivel territorial. Un segundo criterio es articular con el sistema integral, es decir, articular la reparación con la JEP, con la Comisión de la Verdad y por supuesto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Eso implica, por ejemplo, en los términos del acuerdo, promover actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, promover que quienes causaron los daños, excombatientes de las FARC, agentes del Estado, paramilitares, contribuyan de manera directa, material y simbólicamente a la reparación de los daños que causaron. Implica que hacer acciones de contribución a la reparación hace parte de la sanción. Eso no está contemplado en la ley de víctimas, eso no está sucediendo y sin embargo está ahí puesto como uno de los elementos que debería hacer parte del proceso de fortalecimiento de adecuación de la ley. Garantizar que tenemos un plan de atención psicosocial para la convivencia, que no es solamente atender a víctimas, excombatientes por distintos lados, sino que reconstruimos el tejido social con comunidad resiliente. Garantizar que la JEP no tenga que ordenar reparaciones, sino que como lo establecen sus reglas pueda mandar la reparación a la reparación administrativa porque sigue existiendo. Si pierde vigencia, la JEP seguramente tendría que ella misma asumir las reparaciones, recargándose aún más con funciones que no le competen porque debe dedicarse, como lo dice su mandato, a investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Y finalmente hay un tercer elemento que creo debería ser parte de los criterios orientadores de un proceso de adecuación y fortalecimiento de la ley, y es que el propio acuerdo de paz reconoce que es necesario hacer un ajuste al universo de víctimas. Primero, porque establece que hay que fortalecer el reconocimiento frente a miembros de la fuerza pública. Hay un reconocimiento en el acuerdo de paz y ayer lo oíamos de parte de un mayor retirado, hoy comisionado de la Comisión de la Verdad, exigiendo que a las víctimas de las fuerzas públicas se les reconozca y se fortalezca su proceso de reparación. Hay también en el acuerdo de paz un reconocimiento de que los excombatientes, que además de haber sido excombatientes hayan sido víctimas, deban y puedan ser reconocidos dentro del registro. Garantizar el registro de víctimas en el exterior, garantizar el registro, por ejemplo, de víctimas de FARC que durante muchísimo tiempo, incluso vencido el plazo, pues estaban bajo un grupo armado que aún no había dejado las armas y que debería podérseles reconocer su registro. Claridad en los criterios excepcionales de cuándo podemos registrar y cuándo no, porque yo comparto, por supuesto, planear una política pública sin un universo delimitado, pues hace inviable la posibilidad de pensarla y estructurarla adecuadamente. Entonces, quisiera proponer esos tres criterios, señalando que, insisto, la responsabilidad histórica que tenemos como país, que a lo largo de 50 años de conflicto armado tuvimos y hemos venido generando más de 8 millones de víctimas y que nuestra responsabilidad ciudadana es responderles, garantizar que durante el tiempo que sea necesario les cumplamos, y por eso creo que es claro hoy que se deben eliminar los límites temporales, pero que hacerlo de manera efectiva y en cumplimiento del acuerdo de paz pasa por un proceso de ajuste y fortalecimiento de la ley de víctimas, ojalá guiada por unos criterios orientadores que ustedes puedan sentar. Muchísimas gracias.